Cada 8 de diciembre la Iglesia Católica celebramos el dogma de fe que nos revela que por la gracia de Dios la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en que María comenzó la vida humana. Esta fecha puede cambiar si la solemnidad cae en domingo, se tiene que trasladar al día siguiente. Y los colores litúrgicos a utilizar puede ser el blanco o el azul, según la costumbre del lugar. Así que el 8 de diciembre, pero de 1854, en su bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, proclamó este dogma, y no quiere decir que se lo haya inventado, simplemente declaró una verdad que siempre había sido creída desde los primeros cristianos. Un fragmento del texto dice: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Pío IX, bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854. Ahora bien, entonces, a todo esto María es la llena de gracia, porque del griego quejaritomene, que significa una particular abundancia de gracia, es un estado sobrenatural en el que el alma está unida con el mismo Dios. María, como la mujer esperada en el protoevangelio que encontramos en el Génesis 3:15, se mantiene una enemistad con la serpiente porque es llena de gracia. Las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas y entre sus devotos destacan santos como San Francisco de Asís y San Agustín. Además, la devoción a la Concepción Inmaculada de María fue llevada a toda la Iglesia de Occidente por el Papa Sixto IV en 1483. El camino para la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María fue trazado por el franciscano Duns Scoto. Se dice que al encontrarse frente a una estatua de la Virgen María hizo esta petición: «Oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti». Y luego el franciscano hizo estos cuestionamientos. Por ejemplo, 1. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Vamos a la siguiente pregunta que se hizo este franciscano. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, naciera inmaculada. Y la tercera pregunta es esta: ¿lo que Dios le conviene hacer lo hace o no lo hace? Todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Scoto exclamó: luego, 1. Para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. 2. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, es decir, sin mancha. Y 3. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Así que la Virgen María es inmaculada gracias a Cristo su Hijo, puesto que Él iba a nacer de su seno, es que Dios la hizo inmaculada para que tenga un vientre puro donde encarnarse. Así se demuestra cómo Jesús es Salvador en la guarda de Dios con María, y la omnipotencia del Padre se revela como la causa de este don. Así, María nunca se inclinó ante las concupiscencias y su grandeza demuestra que como ser humano era libre, pero nunca ofendió a Dios, y así no perdió la enorme gracia que Él le otorgó. Y para aquellos que no conocen esta palabrita rara, concupiscencia, pues es nada más y nada menos que
En la moral católica es el deseo de los bienes de este mundo y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. En esto no se inclinó para nada la Virgen María. La Inmaculada Virgen María pues nos muestra la necesidad de tener un corazón puro para que el Señor Jesús pueda vivir en nuestro interior y de ahí naciese la salvación. Y consagrarnos a ella nos lleva a que nuestra plegaria sea el medio por el cual se nos revele Jesucristo plenamente y nos lleve al camino por el cual seremos colmados por el Espíritu Santo.